El día de hoy tenemos una invitada increíble, la licenciada Raquel Robleda, periodista y abogada. Adicional a eso, ha brindado muchos aportes a través de los gremios. Gracias, Raquel, por tu participación en este podcast académico que es muy importante para todos los sectores poder analizar lo que es la libertad de prensa y ese impacto del ciberdelito en la República de Panamá. Muchísimas gracias, Meiki, profesora. Gusto volver a verte. Gracias, Raquel. Fue mi profesora de Derecho Civil, hago constar. Y la recuerdo con mucho cariño y en esa clase aprendí muchísimo. Mil gracias. Mira, yo creo que todo parte de una base fundamental. Libertad de expresión, que está amparado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19 y es un derecho humano inalienable. Entonces todos tenemos derecho a expresar libremente lo que pensamos, ojo, sin ofender a otro. Y quiero ser muy clara en esto porque siento que llevado a las redes sociales muchas veces se atenta contra la dignidad de la persona y se ampara uno en la libertad de expresión. Desde los gremios periodísticos, yo he sido presidenta del Consejo Nacional de Periodismo y ahora estoy de presidenta del Fórum de Periodistas por la Libertad de Expresión e Información. Y nosotros cuidamos mucho ese detalle, o sea, sí, abogamos por la libertad de expresión, la defendemos, es nuestra misión, pero libertad de expresión no significa violar los derechos de otros ni violar otros derechos. Entonces, yo siento que en nuestro país hay que rescatar mucho el concepto de ciudadanía, porque hemos perdido ese respeto que nos tenemos que tener los ciudadanos y esa capacidad del diálogo, de entendimiento. Y eso es libertad. Tú puedes pensar una cosa y yo puedo pensar otra. Ponemos los dos pensamientos sobre la mesa. Podemos ponernos de acuerdo. Puede ser que no nos pongamos de acuerdo, pero nos seguimos respetando y seguimos viviendo libremente en un país. Entonces yo creo que todo parte de eso. Y luego entonces viene el tema de libertad de prensa. Y son temas que se confunden. Obviamente en un país donde hay libertad de expresión, donde vivimos en democracia, la idea es que haya medios de comunicación libres que puedan tener una línea editorial claramente definida y que realmente puedan proporcionarle al ciudadano una posibilidad de estar informado, de conocer lo que está pasando y de tener todas las opiniones, todos los criterios y una diversidad de información que le permita adoptar un criterio propio. No es que los medios de comunicación están ahí para imponer un criterio ni para imponer una opinión. Están ahí para informar, están ahí también para opinar, porque las columnas existen, las líneas editoriales existen, pero cada uno elige. Y es la parte buena de la democracia, ¿no? A mí me preocupa mucho, y lo digo en todas las palabras que he dado en los distintos discursos que me ha tocado como presidenta, me preocupa mucho la retórica antimedios que se viene generando en la región. Esa retórica de todo lo que dicen los medios de comunicación está mal y de los presidentes autoritarios y de la polarización que estamos teniendo. No podemos caer en eso. Mira, has dicho 3 puntos fundamentales. La dignidad humana, ese respeto que tenemos que generar a través de esa libertad de expresión de manera organizada con la libertad de prensa. Son 2 elementos que tienen que estar balanceados, porque actualmente se utiliza no solo las plataformas digitales y los medios de comunicación escrita. El tema está en que utilizamos estos medios para denigrar, atacar y utilizar una manipulación mediática, destruyendo la salud mental y muchas veces la vida de las personas. Esto ocurre a través de diferentes conductas tipificadas, que hoy por hoy se conoce como ciberdelito en las plataformas digitales. Y muchas veces esa violencia que se ejerce de manera sexual o mediática afecta de manera directa, no solo a las personas adultas o mujeres, grupos vulnerables, sino a los menores. Y eso es un tema que actualmente está en la palestra y en la República de Panamá no está regulado. Con esa bandera de que, bueno, yo soy comunicador o yo soy influencer, cosa que no voy a atacar porque realmente cada uno gestiona de manera correcta cualquier tipo de medio, pero hay que hacerlo con conciencia. Y por eso, si esa conciencia no se regula, es importante observar ese impacto en los medios digitales. ¿Cuál es tu opinión sobre las presentes propuestas de regulaciones para el tema del ciberdelito, específicamente de la violencia digital, y
¿Cómo eso va ligado con la libertad de expresión y la libertad de prensa? Mira, yo creo que hay varias cosas. Nosotros siempre hemos apelado a la autorregulación mediática y creo que los medios de comunicación, y aquí voy a hacer una separación que aunque no se debe hacer, pero yo siempre trato de hacerla porque yo sí siento que hay medios tradicionales y ahora toda la parte de medios digitales, que es toda la innovación de redes sociales. Para mí los medios de comunicación siguen siendo los periódicos, sigue siendo la radio, la televisión. Nosotros ahora aquí estamos en un podcast que es una nueva plataforma de información, pero es toda esa innovación que se está generando a través del mundo digital y de toda esa transformación digital. Y yo creo que sí hay que atenderlo. ¿Okay? Nosotros siempre hemos apelado a la autorregulación, pero sí hay ciertas regulaciones para los medios tradicionales y sí tienen que acogerse a ciertas leyes y tienen una representación legal. Y cuando tú tienes que interponer una denuncia, tú sabes que interpones una denuncia contra algo que existe dentro de la jurisdicción del país y son empresas constituidas. Correcto. El dilema que tenemos con las redes sociales es que a veces... y ni siquiera te voy a decir influencers, porque el influencer tiene una cara y tiene un nombre. Correcto. Pero es que hay un montón de bots y hay un montón de cosas en ese internet de las cosas y en ese mundo a las que no podemos llegar. Entonces usurpan identidad y te lo digo porque me pasó hace poco. Empecé a recibir mensajes a las 10 de la noche de amigas, Raquel, me estás escribiendo por Messenger para preguntarme dónde vivo. Digo, ni se les vaya a ocurrir darle a nadie la dirección, yo no estoy preguntando absolutamente nada. Entonces, cuando me empiezan a mandar las impresiones de pantalla, me doy cuenta de que es un teléfono de África. Digo, ese no es mi número de teléfono, por favor, párenlo, bloqueen, todo. Ni siquiera es que me hackearon las redes. Correcto. No. Usurparon mi identidad, utilizaron mis fotografías de las redes sociales, que yo las tengo privadas para mis amigos, o sea, no es que las tengo abiertas, y crearon WhatsApp, crearon Facebook, crearon Instagram con mi nombre, con mis fotos, pero eran otros IPs de otros países. Entonces, claro, cuando una cosa así pasa y yo me oriento con fiscales y con amigas que tengo que conocen del tema, me dicen, tienes que poner la denuncia. Es correcto. Entonces pongo la denuncia, no hay ningún problema, fui y puse la denuncia. Claro, la denuncia llega hasta un punto y esa es la parte que con el Ministerio Público también hemos conversado varias veces desde los gremios periodísticos. O sea, ¿qué pasa después? Yo pongo la denuncia, tú sigues el IP no está en Panamá y nos quedamos ahí. Entonces, yo siento que sí hay que hacer algo porque en este caso, pues, es una cosa que le pasa a muchísima gente, se cuenta abiertamente, no pasa nada, nadie atentó contra mí, no hubo, ¿sabes? No hubo delito en mi nombre, pero puede pasar. Por eso hay que poner denuncia, hay gente que no lo quiere hacer, pero hay que ir porque no es una pérdida de tiempo. Necesitamos que las autoridades tengan eso documentado para saber cuánto pasa y a cuántas personas le pasa y en qué áreas y dónde, porque si no tenemos data tampoco se puede trabajar. Entonces, en cuanto a la regulación del ciberdelito, sé que hay una propuesta, un proyecto de ley que tiene el Ministerio Público. No pude escuchar todo, pero amparado en la Declaración de Budapest que nosotros acogimos. Y yo creo que sí hay que hacer un esfuerzo por regular todas estas conductas que en las redes sociales están haciendo mucho daño. Y no necesariamente ciertas regulaciones que son para preservar la dignidad, que son para preservar también al ser humano como tal. Correcto. Necesariamente, si se llevan bien, no tienen por qué ser una violación a la libertad de expresión. Perfecto. Mira, acabas de decir un tema muy importante, conocer la población afectada. Y en el momento que uno presenta la denuncia de estos tipos de ciberdelitos que se generan de manera constante en nuestro país, porque no solo es a usted, es conocido a muchas personas que hacen lo mismo. Entonces, este tema que se genera de manera constante nos permite tener una data y una estadística de a cuántas personas se les está vulnerando estos derechos y es muy importante presentarla. Ahora, las medidas que se van a gestionar para establecer, yo creo que sí es importante poder tomar en cuenta todos los sectores, abogados, medios, profesionales, empresas,
porque las personas jurídicas están siendo vulneradas constantemente. Y esto es un tema que se debe trabajar de manera en conjunta como tema país. Y creo que el Ministerio Público está haciendo los esfuerzos necesarios, porque sé que están en mesas de diálogo y también muchas personas a través de manera privada están presentándose para poder ser escuchadas, y los gremios y los medios son invitados a los conversatorios, porque sí, tenemos que crear mesas de diálogo y generar estos espacios precisamente académicos para poder comprender la magnitud. Dentro de todo esto, en los medios de prensa siempre se da un debate, y es cómo se accede a ese periodismo investigativo. Muchas veces, y con todo lo que ha pasado con nuestros antecedentes de los años previos, y la afectación de ese impacto de ciberdelito a los accesos de la base de datos de algunas firmas conocidas en Panamá, ¿cuál es su opinión sobre el tema del acceso y la vulneración versus esa libertad de prensa? Lo que pasa es que siento que, bueno, primero que todo, el periodismo de investigación es costoso. Correcto. Es muy costoso. El que piense que hacer periodismo de investigación es nada más estar llamando por teléfono para encontrar datos, no. Hay que invertir en tecnología, hay que invertir en tiempo, hay que invertir en recursos, y no cualquier periodista. Hay periodistas especializados en investigación justamente a propósito, porque eso es un trabajo que se va desarrollando y una habilidad que se va desarrollando con el tiempo. Hay que tener procedimientos para poder solicitar la información, y por eso eché para atrás, porque por ahí va a empezar. Uno de los grandes desafíos que tenemos como país es ese derecho de acceso a la información pública. El periodista de investigación en Panamá tiene que jugársela, tiene que buscarlo de alguna manera, tiene que tratar de conseguir una fuente anónima para conseguir. ¿Por qué? O sea, la información pública tiene que ser abierta, claro, tiene que ser transparente. Esa es otra garantía. Eso es una garantía fundamental, es otro derecho. Entonces, nos cuesta mucho asimilarlo. Entonces, tú llegas y mandas una carta a un ministro solicitando una información pública, y el ministro dice, no, eso por un tema de confidencialidad comercial no se puede revelar. A ver, entonces no revele la parte de confidencialidad comercial, porque eso está debidamente reglamentado, pero dígame el resto, porque el resto la ciudadanía tiene derecho a saber. Es porque correcto. Si yo estoy en un proceso de investigación, yo tengo que poder conseguir la información real, para que entonces después no digan que es que los periodistas lo encontraron de quién sabe, y que no es de fuente oficial. Lo que pasa es que esa es otra garantía, porque tú tienes una responsabilidad como periodista de establecer tus bases y tus antecedentes en esa investigación de manera fidedigna y correcta. O sea, esos datos tienen que ser correctos. Y el periodista Meiki siempre pide la información. Lo que pasa es que hay veces que los medios de comunicación, y ahí yo no sé si tú viste la película The Post, de cuando fue el escándalo del Washington Post en los Estados Unidos, que si publicaba no publicaba, un escándalo que llevó después a la renuncia de un presidente. Es correcto. Del Watergate, y la realidad, cambió la historia la de la información y el curso de las publicaciones. Entonces, a veces los medios de comunicación tienen que tomar la decisión de publicar, para que luego entonces las autoridades y para que luego las instituciones reaccionen y digan, es que yo quiero derecho a réplica porque tú no me consultaste, oye, te mandé una carta hace 3 meses, no me das la información, no me pasa, ahora quieres que yo te ponga una réplica en el mismo lugar que publiqué. Esto pasa muchísimo, ¿no? Uh-huh. En el mismo lugar que publiqué la información, cuando en realidad tú me negaste el acceso a esa información que es de carácter público. Claro. Y por ende le estás negando. Yo siempre digo a la ciudadanía, no son solo los periodistas los que pueden solicitar información. Cualquier ciudadano que quiera saber puede hacer una carta y puede pedir información, y se la deben dar. Los estudiantes lo pueden hacer para investigaciones académicas, y si tú solicitas la información, un ciudadano lo puede hacer, porque es que esa información es de todos. Es correcto. Entonces debería estar, además hay muchísima información en este país que debería estar disponible en las páginas web de las instituciones, y que no deberíamos estarla pidiendo.
Es correcto. Entonces, eso no pasa. Entonces, ahí es cuando tú dices, bueno, periodismo de investigación, es que el periodismo de investigación, a veces los periodistas lo que se están convirtiendo en los policías, perseguidores, porque es que no tienen otra opción. Entonces, le estás negando también su derecho a ejercer su profesión de manera correcta. Entonces, nos están reclamando fuentes, nos están reclamando investigación, pero no me estás dando acceso al derecho que me da poder hacer algo que tenga todos los elementos para que el ciudadano pueda tomar una decisión. Ahora, ¿qué pasa? Y lo discutimos ya en otros gremios también, por ejemplo, en la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas. ¿Qué pasa en el fondo? ¿Y cuál es el virus? ¿Y cuál es el mal? Corrupción. Entonces, cuando yo me dedico a ocultar, y después me dicen, es que debe estar haciendo algo mal. Es que cuando yo trato de ocultar las cosas y de lavar la cara, que esto es un tema de responsabilidad social y es un término que se utiliza mucho en responsabilidad social, ese greenwashing, ese lavado de cara, ese lavado verde de yo estoy haciendo todo por el medio ambiente, pero luego en realidad lo que estoy es disfrazando los números y hay un montón de ejemplos que podemos dar que han sido investigaciones periodísticas las que los han revelado y han significado multas millonarias en países desarrollados en Europa, en Estados Unidos, en todas partes, y uno de ellos, lo más sonado, fue uno de los autos, para no decir marcas, pero uno de los autos que alteraba lo que marca la velocidad para alterar el número de emisiones que el vehículo emanaba al ambiente. Entonces, tú alteras eso, estás alterando el curso de la información y estás alterando también el derecho que tiene el consumidor a saber cuánto está afectando el medio ambiente. Y eso fue producto de una multa. Entonces, son muchas variables. ¿Y qué hay detrás siempre? Un problemita de estos, de ocultismo, de estoy incurriendo en un acto que no necesariamente es transparente. No quiero acusar a todo el mundo de corrupción, pero estoy de alguna manera dándole la vuelta al proceso y eso es como muy común en el argot. Hablamos del escenario público y el escenario privado. ¿Qué sucede con ese acceso? Porque eso sí ya se constituye como un tipo penal. Sí, el escenario privado, bueno, yo creo que ahí las empresas todavía van a recurrir a lo que les pidan los tribunales, ¿no? Y lo que se les pida legalmente y lo tienen que dar. Sí hay un tema de confidencialidad comercial que está protegido por ley y eso es una realidad, pero yo siento que en este país las empresas han avanzado mucho, sobre todo las empresas grandes, las empresas que cotizan en bolsa, que son públicas, que tienen inversión, han avanzado mucho en el tema de gobernanza, de gobierno corporativo. Hay ciertas regulaciones que son autorregulaciones voluntarias, por ejemplo, la banca ha hecho muchísimos esfuerzos, producto también de la ley de blanqueo de capitales, para poder actualizarse y para poder ser más transparentes y también presentar los informes y presentar los números y dar cuentas claras. A mí me encanta, es que ahorita mismo los manuales de cumplimiento están totalmente integrados. El del Banco General actualmente pide, si tú vas a abrir una cuenta y eres influencer o tienes algún servicio de publicidad, tienes que notificar qué tipo de servicios, cuáles son tus proveedores y qué información subes a la plataforma cuidando el tema de violencia digital. O sea que ellos ya incorporaron ese ítems de riesgo. Yo pienso que las empresas en ese sentido están muchísimo más avanzadas que las instituciones de gobierno. Y aunque hoy muchas estén reguladas, como es el caso de los bancos, y lo hagan por regulación, la realidad es que sí hay que reconocerles que empezaron por procesos autorregulatorios y empezaron por voluntad propia y lo hicieron de manera voluntaria. Es que las auditorías internas están reflejando, marcando esos puntos de riesgo en las matrices y también las auditorías in situ de la Superintendencia de Bancos actualmente está obligando a las entidades a mejorar esos procesos de calidad dentro de las empresas. Ahora, los abogados estamos en capacitación. La verdad, yo toda la semana recibo información de la superintendencia, pero sí es muy importante comenzar esa integración. La verdad, creo que estamos haciendo un buen esfuerzo. Yo que he estado en todos los roles, tanto en la parte privada, dentro de la asesoría de entidades financieras, como abogada y como agente residente. Entonces, sí, estamos haciendo ese rol, pero creo
que esas regulaciones que se van a dar sobre el ciberdelito sí deben estar de manera clara y aumentar las penas en el acceso de lo que es la base de datos, porque le da una seguridad jurídica al país. Entonces, mucha gente le da temor decir, bueno, sabes que tú eres una empresa de Panamá, pero no tienes una buena ciberseguridad y también un buen tipo penal de protección. Entonces, ahí es donde yo digo que la libertad de prensa también tiene una línea delgada con el ciberdelito y de manera internacional. Siempre va a haber una línea delgada y yo creo, y has dado en el clavo, ¿no? Yo, la verdad que siempre que hablamos de estos temas y surge la discusión y a lo mejor hay colegas que difieran conmigo, pero yo siento que esa línea delgada, para eso hay normativa internacional de cumplimiento y de comportamiento. Y yo siento que nosotros como país responsable y como país que también acoge esos convenios y tenemos gente allí velando por los intereses del país, tenemos que seguir esa normativa. Y de verdad que sí tenemos que hacernos de la voluntad de seguirla. Panamá, mira, no vayas más lejos, transparencia. Aquí reciben cuestionarios de la OEA, de distintos organismos internacionales. Y los cuestionarios, cuando vas a ver, se quedan ahí durmiendo el sueño eterno. O sea, el país no los responde. Era uno de los problemas que se mencionaba con el Ministerio de Economía y Finanzas y el intercambio de información por todo el tema de las listas. A ver, muchas veces te están pidiendo información y por algún motivo que desconozco y no me consta y nunca he investigado al respecto, pero no se responde. Entonces, nosotros tenemos, y volvemos al punto de partida, transparencia y respeto a las normativas internacionales. Si nosotros acogemos convenios internacionales, los convertimos en ley de la República, y eso está en la Constitución, básico, son ley de este país, claro, y tú lo tienes que respetar. Entonces, yo creo que el ciberdelito, el esfuerzo que se está haciendo, por lo menos lo que he conocido del proyecto de ley que se está presentando, que por supuesto va a tener mucho debate en la Asamblea, lo más seguro, y puede ser objeto de modificaciones, pero yo creo que hay una línea de que estamos encaminados y necesitamos conversar al respecto. Hay un convenio que nosotros firmamos, que acogimos, que es el convenio de Budapest, que yo creo que es bastante claro. Escuché hablar a algunos expertos hace poco en un conversatorio que tuvo el Ministerio Público, un profesor argentino decía, si nos mantenemos de acuerdo a lo que dice el convenio, no violamos libertad de expresión. Entonces yo siento que, bueno, sí, todos los convenios luego para el marco regulatorio y para la implementación de la ley tienes que adaptarlos a la normativa nacional, pero yo creo que podemos llegar a un consenso y podemos manejar esa línea. Porque al final, a ver, si yo estoy atentando contra los derechos de alguien, yo no puedo apelar a libertad de expresión. Eso está claro. Y bueno, libertad de prensa es un tema que va más allá. Yo creo que además este es un tema de investigación y que los medios se han estado muy preocupados por ese tema. Igual que están muy preocupados por el tema de la desinformación que se genera en el Internet de las cosas, que es un universo todavía desconocido. Todo el mundo sabe que hay una dark web, esa red oscura, que pasan muchísimas cosas en ella y que es sujeto de investigación y que tampoco está regulada. Es correcto. Y se comete delito. Yo recuerdo, incluso estudiando Derecho Penal, hay íconos, y esto ya también es un llamado para los padres de familia. Hay íconos en redes sociales que son redes de pederastria, que son temas para tratar de meter a las menores de edad en temas de prostitución. Hablemos claro. Entonces, nosotros también tenemos que estar vigilantes, los padres de familia se tienen que informar, los profesionales, y tenemos que proteger, sobre todo nosotros tenemos que proteger por encima de todos los derechos de los niños y las niñas. Y eso yo creo que no está en discusión para nadie. Hay un tema de salud mental que nos ha dejado la pandemia y que es tremendo. No nos vamos a meter hasta allá porque eso sería un podcast con psicólogos y yo creo que esa es mi profesión frustrada, pero yo la verdad que siento mucha preocupación porque yo siento que los jóvenes necesitan mucha ayuda y que a veces están todo el día en el celular y en las redes sociales buscando esa ayuda que no van a encontrar. Es correcto, están buscando, llenan ese vacío con esa ausencia de los padres. Sí, ya estoy preparando una serie de podcasts porque sí necesito, yo creo mucho en el apoyo psicológico y psiquiátrico
para el tema de los adultos y el del PADIO, psiquiatra, porque necesitamos atender la salud mental. Y actualmente el ciberdelito, las consecuencias en las personas, su salud mental, el daño psicológico muchas veces es irreparable cuando vienen desde la infancia. Y esto sí lo vamos a tratar en los próximos podcasts porque estoy muy interesada. Precisamente, Raquel, el tema de la investigación y el tema del desarrollo académico va a generar estos debates de altura. Y yo te agradezco porque como experta en todo el tema del periodismo, me acaba de dar unas claves importantes para seguir generando esa investigación. Y el debate que se pueda desarrollar directamente con las consecuencias va a traer resultados positivos para toda la población que no ha sido vulnerada y que puede crear una prevención, y para las personas que actualmente están luchando con ese acceso a posibles apoyos como víctimas del ciberdelito. Así que creo que me has brindado muchas ventanas de investigación y la verdad eso me encanta cuando me traen estas dudas académicas para poder seguir investigando. Permíteme decirte que te admiro no solo como estudiante, sino como una gran profesional del periodismo y abogada, porque sé que desde tu rol en Panamá vas a poder ayudar a crecer nuestra profesión de manera íntegra, ordenada, y también como mujer, ese ítems que me enorgullece cada vez que veo una mujer empoderada dentro de mi país haciendo cambios importantes en la comunicación y en el derecho. Te agradezco, Raquel, por haber venido y haber participado. De verdad, eres increíble y te admiro. Muchísimas gracias. No, yo también te admiro mucho y hay muchas mujeres allá afuera trabajando. Es más, yo tengo un grupo de mujeres que estamos de voluntarias ahora en un proyecto de Fundación Intervención Social Transformadora. Yo creo que todos podemos ser agentes de cambio, Meiki. Eso es lo importante. Entonces, y no todos sabemos de todo. Exactamente. ¿Por tenemos qué? Que retroalimentarnos. Sí, tenemos que aprender unos de otros, hacer intercambios, pero cada uno puede poner su granito de arena en el pedacito de misión que le tocó venir a cumplir a este mundo. Y cada uno tiene su rol. Nada más es encontrar su propósito y ayudar a otros con ese propósito. Y yo creo que eso es lo importante. Y todos estamos día a día, los profesionales de este país, tratando de intervenir socialmente para generar transformaciones, y yo creo que eso es lo más importante. Precisamente, Raquel, acabas de decir algo muy bonito. Este espacio de podcast, si bien es cierto, yo tengo muchos años de ser abogada, me dedico al área comercial, civil, veo ciertos temas penales, pero ¿por qué estoy haciéndolo? Y acabas de decirme algo que quiero transmitírselo antes de cerrar. Quiero involucrar no solo a periodistas, psicólogos, sino también a otros abogados. ¿Por qué? Porque me retroalimento. O sea, la importancia es crear espacios académicos, aunque no trabajes conmigo, aunque no seas parte de mi equipo legal, porque no es competir. Y esto se lo escuché a una oradora en la Semana del Libro que me encantó. Es influir, y tenemos que influir porque mi conocimiento y su conocimiento puede crear cambios increíbles en el país y dejamos una huella hermosa. Gracias a todos por habernos visualizado, sintonizado, Raquel. Por seguirnos. Simplemente por seguirnos. Gracias, y escucharnos. ¿viste? Acabo de aprender algo diferente.